Supercrack Estrella presenta. Cuando Van Gogh conoció al viajero del tiempo, el actor Paul Mounet. Un año antes de morir, Vincent Van Gogh pintaba las vistas de Saint-Rémy de Provence, Francia, desde la habitación del psiquiátrico en el que se había recluido tras cortarse su propia oreja. Así, de la desesperación de una mente atormentada nacía una de las obras más importantes de la pintura occidental, La Noche Estrellada. Van Gogh siempre fue considerado como la obra de un loco. Nunca nadie entendió aquellas espirales en La Noche Estrellada que dibujó en su cuadro más famoso, nunca hasta ahora que vamos a revelar aquella noche de verano del año 1889. Theo Van Gogh, el hermano de Van Gogh, conoce al importante masón del grado 33 Robert W. Chambers, un escritor y pintor que en aquella época estaba en Francia, París. Él introduce al hermano de Van Gogh en la masonería, y hacen una buena amistad. Robert W. Chambers habla a Theo Van Gogh de algo que cambiara el mundo con un experimento secreto que se planea realizar, aprovechando la Exposición Universal de París del año 1889. Los masones quieren aprovechar esta Exposición Universal de París para atraer a los mayores científicos e inventores de la época sin llamar la atención. El gran inventor Nikola Tesla planea realizar un experimento de máquina del tiempo que cambiara el mundo. Robert W. Chambers le dice a Theo Van Gogh que necesitarán de un pintor que pueda reflejar este experimento en un cuadro. Entonces Theo Van Gogh contesta: yo tengo a ese pintor de confianza que necesitas. ¿Quién?, responde Robert W. Chambers: mi hermano mayor Van Gogh. 9 de junio de 1889. Theo Van Gogh llevó a su hermano Van Gogh en un carruaje con caballos hasta un bosque a las afueras de Saint-Rémy. Allí le esperaba una gran sorpresa. Montones de científicos y inventores traídos desde la Exposición Universal de París se encontraban allí con enormes máquinas que Van Gogh miraba entre curioso y también con miedo. La Exposición Universal de París, 1889, tuvo lugar en París, Francia, del 6 de mayo al 31 de octubre de 1889. Duró 5 meses, y estaba el gran inventor Nikola Tesla. Theo Van Gogh le dijo a su hermano Van Gogh: quiero presentarte al más grande inventor de la historia, al señor Nikola Tesla. Van Gogh estiró la mano para saludar a Nikola Tesla, pero este no quiso ofrecer su mano, y se limitó a levantar la mano en forma de saludo. No te lo tomes a mal, Van Gogh, el señor Tesla nunca da su mano a nadie. A la derecha de Nikola Tesla estaba el pintor alemán Johannes Raphael Welle. Este rápidamente estiró su brazo para saludar a Van Gogh, y a la izquierda de Nikola Tesla estaba el famoso actor francés Paul Mounet. Este también estiró su brazo y saludó al genio pintor. Theo Van Gogh le dice a su hermano Van Gogh: el señor Paul Mounet cambiará esta noche la historia del mundo. Su misión es viajar en el tiempo a la época de Jesucristo. Válgame Dios, ¿es eso posible?, contesta Van Gogh. Nikola Tesla se estira y se toca el bigote. Créame que sí, señor Van Gogh, y usted tiene la misión muy importante de contar en su pintura algo que pasara para la historia, aunque esta historia solo quedara para unos pocos. En ese momento aparece un joven noruego de 18 años, rubio y de ojos azules. Parece estar muy nervioso mientras manipula lo que parece una máquina de fotos. Se llama Carl Stormer y es un genio de las matemáticas. Este joven noruego Carl Stormer habla con el que será el viajero del tiempo que tendrá que visitar el pasado a la época de Jesucristo, el famoso actor francés Paul Mounet. Carl Stormer le explica el funcionamiento de la cámara de fotos al señor Paul Mounet, le dice cómo tiene que ocultar la cámara entre su ropa para que nadie del pasado pueda notar la cámara de fotos cuando viaje al pasado con ella. En ese momento aparece otro ilustre, Robert W. Chambers, que unos años más tarde contaría en su novela de terror El signo amarillo, muchas de las cosas que ocurrieron esa noche del 9 de junio de 1889. Entonces Nikola Tesla dice: atentos, queda poco para la cuenta atrás, dentro de nada se abrirán portales dimensionales en el cielo de Saint-Rémy, el pequeño pueblecito que aparece al fondo en La Noche Estrellada. Los historiadores confirman que es imposible que Van Gogh llegará a ver las ciudades de El Asilo, pero ya hemos explicado dónde se encuentra Van Gogh: en este bosque cerca a Saint-Rémy, en la Provenza francesa. En este mismo lugar Nostradamus en otro siglo abrió puertas para mirar el pasado y el futuro. Es esta una de las razones por las que se eligió este lugar para realizar el experimento de salto en el tiempo. El actor Paul Mounet viajó en el tiempo a la época de Jesús, y realizó una fotografía a Jesús y sus apóstoles en un campo de trigales. Unos años después el pintor alemán Johannes Raphael Welle, que también se encontraba aquí en el experimento, pasó esta fotografía a un cuadro. Primero fue la foto, luego el pintor lo pasó al cuadro.
Por años han habido hasta sitios de la web que aseguran el actor Keanu Reeves es inmortal y que es un viajero del tiempo. Todo comenzó con la comparación con el actor francés Paul Mounet, quien nació en el 1847 y se destacó por su rol en varios escenarios de Europa. Sin duda ambos tienen un parecido increíble, pero fue esta semana en el show de Jimmy Fallon, cuando nuevamente se convierte en real la teoría de muchos, pues fue el mismo actor quien admitió parecerse a estos personajes de historia. Keanu no ha envejecido ni un poquito en las últimas décadas, pero ahí no queda todo. En la siguiente imagen se ve un retrato de Paul Mounet en 1875. Este actor francés murió en 1922 y su cuerpo nunca fue encontrado. El parecido con el expresivo Keanu es altamente sospechoso. Se dice que su cuerpo nunca fue encontrado porque se quedó en alguna parte del tiempo atrapado o escondido, ya que todos los viajeros del tiempo son asesinados por los hombres de negro, nunca dejan testigos de estos viajes del tiempo. Es más que posible que Van Gogh y su hermano Theo Van Gogh fueran asesinados para no dejar pruebas de ese experimento que se realizó de viaje en el tiempo el día del 9 de junio de 1889. De hecho, las muertes de estos dos hermanos fue muy extraña y misteriosa. Murieron jóvenes y con solo unos meses de diferencia la muerte de Van Gogh con la de su hermano. La élite no suele dejar testigos. Las incógnitas sobre la muerte de Van Gogh. ¿Se suicidó de un disparo o lo asesinaron? La subasta en París del revólver que supuestamente acabó con la vida del pintor neerlandés reabre el debate sobre qué pasó realmente. Era un testigo demasiado incómodo para esta élite satánica que nos oculta todo un mundo donde la tecnología que ellos tienen está a 100 años de la nuestra. Los viajes en el tiempo es una de esas tecnologías. El Museo Van Gogh de Ámsterdam cuenta en su página web con un listado de 125 preguntas que indagan de forma didáctica en la personalidad y en detalles concretos de la obra del pintor neerlandés. El encabezado de la número 6 es directo. ¿Por qué Van Gogh se suicidó? La respuesta, sin embargo, no es tan manifiesta. Se hipotetiza con que el artista decidió quitarse de en medio por ser una carga económica para su hermano Theo o porque este, que ya había formado su propia familia, no pudiese seguir manteniéndole en el futuro, pero su hermano murió solo unos meses después de la muerte de Van Gogh. Extraño, ¿verdad? Lo que da por sentado el museo es que Vincent Van Gogh, asediado por los ataques de locura, decidió poner el punto final a su vida con un disparo en el pecho en julio de 1890, unos meses después de participar en ese experimento de viaje del tiempo donde dibujó su cuadro La Noche Estrellada. Por supuesto, esto solo lo verás en mi canal, ya que esto es una teoría de años de investigación, donde todo encaja perfectamente. ¿Sabías que el matemático Carl Stormer realizó en el año 1890 una fotografía a una viajera del tiempo? Carl Stormer es ese jovencito de 18 años, rubio y de ojos azules que enseñaba al actor francés Paul Mounet cómo manejar la cámara de fotos antes mencionado en este video. Pues bien, un solo año después de este experimento de viaje en el tiempo realizó una fotografía a la viajera del tiempo Sindrun, conocida como Mujer de Isdal en Oslo, Noruega. Estos son solo algunas de las evidencias de la existencia de viajeros en el tiempo que más controversia han generado en los últimos años, pues ahora hemos descubierto otra prueba más de la presencia de personas que han viajado a través del tiempo. La imagen en cuestión fue tomada por el matemático noruego Carl Stormer a la edad de 19 años con una cámara espía, y se puede ver claramente a una mujer inclinando su cabeza mientras sostiene una especie de dispositivo extrañamente similar a un smartphone. Y si quieres más pruebas, este mismo Carl Stormer descubrió unos años más tarde al satélite extraterrestre el Caballero Negro. Pero continuamos con la misteriosa muerte de los hermanos Van Gogh y Theo Van Gogh. Desde mi punto de vista fueron eliminados por los hombres de negro para que no hablaran del experimento. El regreso al foco de interés público de la pistola, corroída y oxidada, ha reabierto el debate sobre los misterios sin resolver que se ciernen sobre la muerte del pintor impresionista. ¿Se suicidó realmente o fue otra persona la encargada de apretar el gatillo? Los responsables de la casa de subastas francesa lo tiene claro y la publicitan como el arma que mató al artista, ¿cómo no? Sin embargo, los expertos en la vida del pintor barajan diversas teorías. La versión más extendida, y oficial, es la del suicidio. Van Gogh murió a las 30 horas de recibir el impacto de la bala, llevado a cabo con el mencionado revólver por varios motivos. El calibre, de 7 milímetros, se corresponde con el de la bala encontrada en el cuerpo del artista. El gatillo se encuentra en posición abierta, lo que significa que acababa de ser disparado. Y su mal estado de conservación se explica por el hecho de que haya permanecido bajo tierra entre 50 y 80 años, lo que nos remontaría hasta el año
junio 1890. Además, su limitada potencia ofrecería una explicación a cómo es posible que Van Gogh siguiese con vida más de un día a pesar de recibir un balazo a una distancia tan corta. Según su hermano Theo, las últimas palabras que pronunció antes de morir fueron: "La tristeza durará para siempre", y este sería un final creíble para un hombre que en los últimos 18 meses de su vida había transitado entre vaivenes de genialidad artística y locura, llegando a cortarse una oreja durante el enfrentamiento con su colega Paul Gauguin en Arles en diciembre de 1888. Van Gogh era muy religioso, lo que pudo ver aquella noche de 1889 le llenó de terror, pensó que habían abierto las puertas del infierno en el cielo, por esta razón seguramente dijo esta frase antes de morir: "La tristeza durará para siempre". Hay varias versiones de cuando pintó el cuadro La noche estrellada, una que fue del 9 de junio de 1889, que está dentro del tiempo de cuando estuvo abierto la Exposición Universal de París, y otra en el mes de mayo que también estaba abierto la Exposición Universal de París, ya que duró del 6 de mayo al 31 de octubre de 1889. Duró 5 meses, y estaba el gran inventor Nikola Tesla, y un montón de inventores que participaron en este viaje en el tiempo. Este es el relato de los hechos que se expone desde el Museo Van Gogh, pero que otros investigadores han tratado de refutar: Gregory White Smith y Steven Naifeh, autores de Van Gogh, La vida, 2011, defienden que el pintor impresionista no se suicidó, sino que recibió un disparo, de forma accidental, de un joven de 16 años de nombre René Secretan, que se encontraba en el pueblecito francés durante sus vacaciones de verano. Según la versión de los investigadores estadounidenses, que tuvieron acceso a los fondos del Museo Van Gogh y a las cartas inéditas que el artista escribía a su familia, Secretan y su hermano se granjearon la amistad del pintor, a quien también supuestamente habrían intimidado. A pesar de los misterios que envuelven sus últimas horas, Smith y Naifeh sugirieron que Van Gogh recibió una bala fortuita que había sido disparada por el joven, en un acto, no se sabe muy bien si en un gesto de paternalismo o estupidez. El artista habría preferido decir que se había autodisparado que inculpar a los chicos, quizás no eran los chicos, sino los hombres de negro, y quería proteger a su hermano. Los 2 días que duró el suicidio de Van Gogh. El domingo 27 de julio de 1890, el artista se dirige a un campo cerca de donde se hospedaba y se dispara en el pecho con un arma que había tomado prestada de su anfitrión. El revólver se le escapa de las manos y se desmaya, se despierta al anochecer gravemente herido y emprende el camino al albergue donde, tras 2 días de agonía, muere la noche del 29 de julio. No deja de ser curioso que por esas mismas fechas en otro lugar en Oslo, Noruega, estaba la viajera del tiempo Sindru, a la que fotografió el matemático Carl Stormer, por lo que podemos decir que el mismo año que Van Gogh murió en 1890 había viajeros del tiempo caminando por Noruega, pudo haber también alguno por Francia, y contactar con Van Gogh eso será para otra investigación. Como pionero del postimpresionismo, Vincent Van Gogh es una de las figuras más conocidas de la historia del arte. Si bien el artista no fue muy exitoso durante su vida, su obra se popularizó después de su muerte en 1890, pero, ¿quién estuvo detrás de su fama póstuma? Podría atribuirse a su hermano menor, Theo, un importante marchante de arte que introdujo el prolífico portafolio de Vincent al mundo del arte moderno. Theodorus Theo Van Gogh nació el 1 de mayo de 1857, casi exactamente 4 años después de Vincent en Sunder, Países Bajos. Después de trabajar un tiempo en la galería de arte de su tío, Theo siguió los pasos de su hermano mayor y se unió a la rama holandesa de Goupilsier, un grupo de marchantes de arte francés, cuando tenía 16 años. En 1880 se convirtió en director de la sede de la compañía en París, colocándolo en el epicentro del mundo del arte moderno con solo 23 años de edad. Está claro que ya de muy joven tenía un puesto de gran poder que le puso en contacto con la élite más poderosa del mundo. Es lógico que si pensaban realizar un experimento de máquina del tiempo en Francia, contactaran con él. Él conocía a muchos de los artistas que participaron en ese experimento de viaje en el tiempo. El éxito de Theo como comerciante de pinturas, esculturas y diseño gráfico contemporáneos contrasta enormemente con la trayectoria profesional de su hermano mayor. A los 27 años de edad, Vincent decidió dedicarse a la pintura después de haber fracasado como empleado de una escuela, trabajador de una librería, estudiante de teología y predicador laico. Consciente de las dificultades de su hermano mayor, Theo se esforzó desinteresadamente por apoyar financieramente a Vincent, ayudándolo a comprar materiales de arte. «Hablas del dinero que me debes y que quieres devolverme», escribió en 1888, «no quiero oír hablar de eso.
La condición a la que quiero que llegues es que no tengas ninguna preocupación. A lo largo de la siguiente década, Theo ayudaría a su hermano a manejar un sinnúmero de dificultades, desde varias crisis financieras hasta colapsos mentales. En 1886, incluso invitó a Vincent a mudarse con él en París, aunque el artista solo vivió ahí por 2 años, el pintor alguna vez expresó que trabajar en el ajetreo de la capital francesa lo dejaba completamente aletargado, incluso cuando estaban separados. Theo continuó apoyando moralmente a Vincent a través de una constante correspondencia. Esta comunicación resultó ser particularmente importante en 1889, cuando la salud mental de Vincent se deterioró. Después de un altercado que culminó en un acto de automutilación, Vincent se internó en un centro de salud mental en el sur de Francia. Aunque se encontraba lejos en París, Theo continuó consolando a Vincent y apoyando su decisión. Realmente dices demasiadas cosas buenas sobre algo que es completamente natural, sin tener en cuenta que me lo has devuelto varias veces, tanto con tu trabajo como con un afecto fraternal que vale más que todo el dinero que jamás tendré, escribió Theo. Me duele saber que todavía estás en un estado de salud incompleto, aunque nada en tu carta demuestra debilidad mental. Por el contrario, el hecho de que juzgues necesario ingresar a un asilo es bastante serio en sí mismo. En los meses posteriores a la muerte de Vincent, la salud de Theo se deterioró. En noviembre, fue ingresado en un hospital mental. En diciembre, se le diagnosticó demencia paralítica, una psicosis crónica. Y, en enero, falleció, porque una persona sana como Theo Van Gogh, de repente se vuelve loca y muere. Solo unos meses después de la muerte de su hermano, eso es algo que nunca te contarán los libros de historia. La respuesta esté quizás en la canción Don Clean. 2 hermanos y un destino, 2 hermanos en los agujeros del tiempo, caminan junto hasta eternidad. Y ahora puedo entender lo que trataste de decirme, cómo sufriste por tu cordura, cómo trataste de liberarlos. No te oyeron, no supieron cómo. Tal vez oirán ahora. Estrellada, estrellada noche, llameantes caminan juntos 2 hermanos por los confines del tiempo, mientras Sigrun los recibe con un ramo de flores a los 2. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba. Supercrack Estrella presenta la historia de las 5 mujeres viajeras del tiempo año 1945. En este video vamos a hablar de una historia de viajes en el tiempo real, una historia que se ocultó a la humanidad. Las primeras viajeras del tiempo que realizaron saltos en el tiempo hacia el pasado y hacia el futuro eran mujeres, fueron 5 y los nombres que las pusieron en clave secreta fueron María, Traute, Sigrun, Gudrun y Eike. Esta es su historia. Para 1945 los nazis tenían creado una máquina del tiempo, llamada campana. O el proyecto Die Glocke. La campana nazi, esta máquina del tiempo solo podía llevar a un tripulante que siempre era una de estas mujeres. María, Traute, Sigrun, Gudrun y Eike. 2 de estas mujeres fueron asesinadas por los arcontes vampiros hombres de negro. La mujer con nombre en clave Sigrun asesinada por los hombres de negro en Noruega en el año 1970. La policía de Noruega, cuando encontró el cadáver de la mujer Sigrun, y no pudo descubrir quién era, se inventó el nombre de mujer de Isdal. Isdal era el lugar de Noruega donde se encontró el cadáver de Sigrun. Por esta razón le pusieron este nombre. La otra mujer viajera del tiempo asesinada por los vampiros hombres de negro era Gudrun, asesinada también en Noruega en el año 1995, en el Hotel Plaza, de Oslo, Noruega. La policía tampoco pudo descubrir quién era esta mujer, así que le pusieron el nombre falso que Gudrun había dado al hotel para registrarse, Jennifer Fairgate. Así que, realizando un resumen, las 2 mujeres viajeras del tiempo asesinadas fueron Sigrun y Gudrun, que pasaron a la historia como la mujer de Isdal, y Jennifer Fairgate, una asesinada en 1970 en Noruega y la otra también asesinada en Noruega en 1995. Sigrun realizó varios saltos en el tiempo hacia el pasado y hacia el futuro. Estas mujeres siempre tienen un aspecto de mujeres jóvenes de entre 24 y 30 años, pese a que en la actualidad estas viajeras del tiempo tendrán 100 años o más, su aspecto siempre es de mujeres jóvenes de entre 25 y 30 años. Esto es así porque la máquina del tiempo campana o Die Glocke rejuvenece las células en cada viaje de tiempo. Los hombres de negro son cazadores que cazan y matan a los viajeros del tiempo. El mayor enemigo de estas 5 mujeres, en muchas ocasiones las viajeras del tiempo recurren al disfraz para no ser reconocidas por los hombres de negro, como ocurrió en el viaje del tiempo de Sigrun en 1890, donde la podemos ver una fotografía realizada por el matemático noruego Karl Stormer en Oslo, Noruega, donde podemos ver a Sigrun disfrazada y hablando
con un teléfono móvil. Sigrun realizó varios saltos en el tiempo desde el año 1945 hacia atrás en el tiempo y hacia adelante usando la máquina del tiempo campana. Una de las misiones de Sigrun fue viajar en el tiempo hasta el año 1890 para localizar y contactar con el matemático noruego Karl Stormer. Este Karl Stormer pertenecía a la más alta masonería. En el año 1889 participó en el experimento de Nikola Tesla de viaje en el tiempo en la Provenza francesa. Con su cámara de fotos se realizaron muchas fotografías de viajes en el tiempo. La misión de Sigrun fue viajar al pasado desde el año 1945 Noruega hasta el año 1890 Noruega, y contactar con Karl Stormer. Sigrun y Karl Stormer tuvieron una cita secreta en Oslo, Noruega. Sigrun acudió a la cita disfrazada para evitar ser reconocida por los hombres de negro. Cuando Sigrun apareció a la cita, Karl Stormer le hizo una fotografía con una cámara oculta a Sigrun. En esa foto podemos ver cómo ella habla por un teléfono móvil. En ese encuentro de Sigrun y Karl Stormer en el año 1890, Sigrun le comunicaría a Karl Stormer la presencia de un satélite en el espacio puesto allí desde el principio de los tiempos grabando a la humanidad. Sigrun también le dijo al matemático Karl Stormer que con este satélite podrían hablar y comunicarse con teléfonos móviles en cualquier época del tiempo. En este video estamos hablando mucho del país Noruega. La razón es que cuando los nazis ya estaban a punto de perder la guerra, escaparon con su máquina del tiempo rumbo a Noruega para poder llevar en submarinos la máquina del tiempo hacia la Antártida. Una de estas campanas máquinas del tiempo no hubo tiempo de desmontarla para ser transportada en un submarino, y se dejó escondida en Bergen, Noruega, donde hay un portal fijo de tiempo. Esta es la razón por lo que en Noruega aparecen tantos viajeros del tiempo. Las 5 mujeres viajeras del tiempo también llegaron hacia 1945 a Noruega. Desde aquí partieron a distintos destinos como la Antártida. Según algunos expertos, los nazis crearon una máquina temporal, que se llamó la campana. Esta máquina fue secretamente transportada a Sudamérica durante la Segunda Guerra Mundial. Hitler ordenó mantener esta arma secreta llamada Wunderwaffe en la instalación altamente secreta de Riese, que estaba en las montañas Our. Ahora es el territorio moderno del Estado polaco. Según el Daily Star, durante la prueba de las campanas, varios científicos de Adolf Hitler murieron. Este dispositivo es capaz de viajar a través del tiempo y tiene características antigravedad. Jacob Sporenberg, que es un oficial de las SS, supuestamente le dijo que sabía sobre esta máquina del tiempo cuando estaba siendo juzgado por crímenes de guerra en la vecina Polonia. Sus palabras, de hecho, se refieren a expertos que dicen que esta máquina del tiempo existe. Tras la Primera Guerra Mundial, una deteriorada y humillada Alemania buscó desesperadamente exacerbar el nacionalismo a través del poder de los símbolos y la antigua mitología germánica. En este contexto surgieron grupos ocultistas tales como la Sociedad Teosófica y la Sociedad Thule, que contribuyeron a la utópica búsqueda, incluso llegando al punto de creerse receptores de un mensaje extraterrestre. La Sociedad Thule fue creada por el masón y esoterista Rudolf von Seebottendorf. Esta organización tuvo amplios ribetes políticos, patrocinando al Partido Obrero Alemán, DAP, que más tarde Adolf Hitler transformaría en el Partido Nacionalsocialista Alemán de los Trabajadores. Se cuenta que en diciembre de 1919, el entonces jefe de la Sociedad Thule, Karl Aushofer, invitó a muchos respetados ocultistas a una reunión en una recóndita masía a los pies de los Alpes, cerca de Berchtesgaden. Entre los invitados figuraban representantes de los Caballeros Templarios y un especialista en artefactos de Oriente. Durante la reunión, Aushofer reveló una sorpresa a la concurrencia: 2 jóvenes y excepcionalmente bellas mujeres. Una de ellas era muy tranquila. Apenas tenía 18 años de edad y, por alguna razón, su verdadera identidad fue mantenida en secreto. Fue introducida a los asistentes bajo el nombre de Sigrun. La otra mujer era una tal Maria Orsic. Aquí tenemos a las 2 primeras mujeres viajeras del tiempo, las 2 más importantes, luego entrarían 3 más. Recordemos, Sigrun fue asesinada por los Hombres de Negro en el año 1970 y pasó a la historia como la mujer de Isdal. Ella realizó este salto del tiempo hacia Noruega en el año 1970. Su misión en este año 1970 era empezar a sacar a personas importantes de la Tierra con destino a otros lugares más seguros, pues la Tierra parece que estaba en grave peligro. Para ello esperaban una nave nodriza en el Ártico en el mes de marzo del año 1971 que recogería a estas personas. Esta nave
nodriza pudo ser fotografiada por un submarino de los Estados Unidos, Sigrun nunca pudo ser rescatada por esta nave nodriza, llamada también nave Spuro por sus formas. Sigrun perdió la vida unos meses antes por los hombres de negro. Aparte de su agraciada apariencia, ambas mujeres tenían un cabello suelto y muy largo, algo que se oponía a la moda de la época, donde el cabello recogido era lo más común. Ausofer afirmó que estas féminas eran trance mediums, y anunció a viva voz que María había recibido un mensaje proveniente de una civilización extraterrestre. Parte de este mensaje estaba por escrito gracias al fenómeno paranormal de la escritura automática, que le permitió a una María en trance plasmar en papel lo dictado por las entidades alienígenas. Las páginas mostraban extraños símbolos. Los exegetas de la sociedad Thule concluyeron que una estaba escrita en un código templario secreto y la otra en antiguo sumerio. Según la traducción, los textos contenían conocimientos asombrosos que incluían instrucciones para construir un motor de antigravedad. María explicó que la civilización con la que contactó tenía su origen en la constelación de Taurus, en particular, en un planeta que orbitaba la estrella llamada Aldebarán, a 65,1 años luz de la Tierra. El motor descrito trabajaba con una fuente de energía llamada Bril, la cual se llegó a afirmar que era capaz de alterar el tiempo. Y mientras la sociedad Thule estaba enfocada en la mediunidad y el contacto con el más allá, su principal interés era encontrar una alternativa a la revolución industrial inhumana que afectaba a la sociedad alemana. La tecnología antigravedad era, de acuerdo a María, un regalo de esta avanzada raza para la humanidad, para que la energía sea abundante para todos y ya no haya necesidad de guerras. No obstante, Thule también quería construir el motor por su potencial para viajar en el tiempo. Soñaban con volver al pasado para visitar los tiempos cuando los dioses caminaban sobre la tierra y aprender de ellos, y así lo hicieron. Sigrun viajó a distintas épocas: 1890, 2010, 1970, donde encontró la muerte en Noruega. Otra de las mujeres viajeras del tiempo que encontró la muerte en Noruega fue Gudrun, que pasó a la historia como Jennifer Fairgate. El asesinato de la mujer de Oslo es uno de los más extraños de la historia reciente y se cree que pudo ser una espía. Pero en este video ya te hemos revelado que era una viajera del tiempo llamada en clave Gudrun. Nadie acudió al funeral de Jennifer Fairgate en 1996, ni amigos, ni familia, ni un sacerdote para velar por ella. Su cuerpo fue colocado en un simple ataúd de madera y fue sepultada en el cementerio sin saber quién era realmente, de dónde venía o si Jennifer era realmente su nombre. Unos meses antes, Jennifer Fairgate había sido encontrada muerta, con un disparo en la cabeza, dentro de su habitación, cerrada, en un hotel de Oslo y, en un principio, se determinó que las pruebas y circunstancias apuntaban a que había sido un suicidio, pero el caso rápidamente se fue complicando y quedó claro que las cosas no habían pasado como la policía pensaba. ¿Quién era Jennifer Fairgate? ¿Quién la mató? ¿Por qué estaba en Oslo? ¿De dónde venía? Todo esto se reveló por primera vez en mi canal Supercrack Estrella. Todas estas son preguntas que, en 25 años, nadie ha podido responder sobre el misterioso asesinato del Oslo Plaza, uno de los casos más interesantes de la segunda parte de Misterios sin resolver en Netflix, que ya nos contó las historias de Xavier Dupont y Alonso Brobox. Lo más extraño de este caso es que el nombre que la mujer de Oslo usó para registrarse en su hotel era falso y no había forma de identificarla o encontrar a su familia, y siguen sin hacerlo a pesar de que la tecnología de ADN de la actualidad puede decirnos el porcentaje de cada raza distinta que conforma nuestra herencia y hasta determinar la predisposición a enfermedades. La llegada de Jennifer Fairgate al hotel de Oslo y la escena del crimen. La habitación había sido reservada para 2 personas, Jennifer y Lois Fairgate. Jennifer llamó el 22 de mayo para registrarse y el 31 volvió a llamar para confirmar que llegaría esa noche, pero uno de los managers del hotel, Sascha Anonsen, recuerda que ella llegó por la mañana del 31 y que estaba sola, y los registros muestran que entró a su habitación a las 10:44 am. Se dice que colocó el mensaje de no molestar desde ese primer día, pero Anonsen dijo en su declaración que, al estar muy ocupado, no le pidió una identificación o una tarjeta de crédito, pero asegura que volvió a verla esa noche y parecía que estaba esperando a alguien. La supervisora del hotel, Edith Hersen, asegura que un hombre de entre 35 y 40 años estaba con ella cuando se registró, lo que contradice la historia de Anonsen, pero que parece explicar por qué se usó una segunda llave para entrar a la habitación a las 00:21 horas. Un detalle importante es que las llaves solo se registran cuando alguien entra a las habitaciones, no al salir.
La noche del viernes, un mesero le llevó su cena a la habitación y pudo ver que estaba limpia, que parecía solo haber una persona y que la cama no había sido usada. Unos momentos después, un sonido de disparo llevó al jefe de seguridad del hotel, que había subido al piso 28, para pedirle a Jennifer que bajara a pagar una cuenta pendiente, e entrar en la habitación 2805 del Hotel Oslo Plaza. En su testimonio, el hombre insistió en que la habitación tenía los dos seguros puestos por dentro, lo que significa que nadie pudo haber salido por la puerta después de su muerte. Cuando fue a registrarla, primero tocó a la puerta y no recibió respuesta, así que abrió la puerta, se asomó al interior y encontró a la mujer tendida en la cama con una herida en la cabeza. Al descubrir a Jennifer Fairgate, decidió cerrar y esperar a que la policía llegara a estudiar la escena, dejando la habitación desatendida por 15 minutos. Los agentes encontraron a la mujer en la cama y con una mano sobre el pecho, y parecía que ella misma se había disparado en la cabeza. Una comida sin terminar se encontró en la mesa. Había una ventana abierta, pero la habitación se encontraba en el piso 28 y no había señales de que alguien más hubiera estado en la habitación. La maleta de Jennifer tampoco estaba. La ropa que fue encontrada en la habitación de la mujer de Oslo, la 2805, también era extraña. Se reportó que encontraron suéteres, chaquetas y blusas, pero no faldas ni pantalones o ropa interior, y los empleados aseguraron que faltaba una falda que ella había estado usando, y que fue vista, junto con la maleta, unas horas antes por el mesero que le llevó la cena, lo que significa que alguien tuvo que llevarse esos objetos de la habitación, o ella los lanzó por la ventana, pero tampoco hay pruebas de eso. Un detalle que no deja de volver locos a los investigadores es el hecho de que, la poca ropa que quedaba, tenía todas las etiquetas cortadas. Por otro lado, tampoco se encontró una bolsa o una cartera, faltaba una bolsa de maquillaje y no se encontraron llaves de un coche o una casa. El huésped misterioso. En los registros originales, se menciona a un hombre de Bélgica que se hospedaba en la habitación 2804, justo frente a la de Jennifer. El hombre supuestamente se fue del hotel el sábado por la mañana. El disparo supuestamente se escuchó durante la noche, lo que lo elimina como sospechoso, pero, en un reporte del periodista Lars Wegner, se muestra una entrevista entre la policía y MRF, el nombre clave que le dieron al hombre, en la que él dice: "Lo recuerdo bien porque me preguntaron al respecto en la recepción cuando hice el checkout. Alguien me preguntó si había escuchado o visto algo ya que era el mismo pasillo, pero dormí bien esa noche y no sabía nada al respecto". ¿El problema? No habría forma de que le hubieran preguntado si escuchó algo cuando se fue por la mañana, porque el disparo se produjo durante la noche. MRF nunca pudo explicar eso, pero parece confirmar que él sabía de la muerte antes de que Jennifer Fairgate fuera encontrada. Este detalle también parece alterar la línea del tiempo. Se asume que Jennifer murió a las 7:50 del sábado, pero, según los reportes de los forenses, tenía comida en el estómago de la cena que había pedido la tarde anterior, además de que una huésped que se encontraba en la habitación 2816, llamada Borghild Strandenes, dijo que escuchó ruidos extraños en la habitación 2805 la noche del viernes, pero es difícil confiar en su testimonio porque las habitaciones no están tan cerca una de la otra. La hora de la muerte podría ser incorrecta. ¿El hombre del 2804 tuvo algo que ver con la muerte? ¿Por qué estaban los seguros puestos en la habitación de Jennifer? Eso nadie puede responder. Con todas las pruebas, lo único claro es que Jennifer Fairgate no quería ser identificada. La policía de Bélgica confirmó que su nombre era falso. Los estudios de ADN, realizados en 2017, solo han logrado determinar que pudo haber sido alemana. La dirección que dejó en el hotel no existe e incluso mencionó una compañía falsa como su lugar de trabajo. Fairgate además intentó hacer 2 llamadas a alguien en la misma zona en la que dijo que vivía. Las miembros de la hermandad femenina del Abril Gesellschaft eran conocidas como Traute, Aquosa, Agua, Gudrun, Airada, Aire, Eike, Terrenal, Tierra, y Sigrun, Fogosa, Fuego, más otras 6, Sex Siren, y Oginis, llamadas todas ellas Brillerinen, y cuya carismática líder y medium por excelencia fue Maria Orsic. A estas Brillerinen se les describía como jóvenes mujeres increíblemente bellas que se rebelaron contra su tiempo usando largas cabelleras al estilo colas de caballo, anticipándose a todas las modelos de pasarela walquiria de los tiempos modernos. A diferencia del pelo corto tan en boga en aquellos tiempos, obviamente este pelo largo era porque actuaban como antenas cósmicas que facilitaban el contacto con extraterrestres.
Otra de las líderes mediums de la Abril Gesellschaft se llamaba Sigrun, que se dice fue una piloto que conoció personalmente al almirante Canaris, quien logró posicionar a Sigrun en un buen lugar para hacer vuelos de prueba de varios vehículos tecnológicamente avanzados, de la misma manera que la otra piloto de pruebas femenina Anna Reitsch, exteriormente conocida. Como sea, mientras la pequeña aviadora, la Valkyria Reitsch probaba el primer helicóptero Focke-Wulf FW-61, o volaba el Fieseler Fi-103 Reichenberg IV o la bomba B-1 y un Comet Me-163, etcétera, Sigrun se cuenta practicaba vuelos más exóticos que le significaron a ella controlar sus múltiples orgasmos Vril que curvaban el espacio-tiempo. Se dice que Maria Orsic tuvo acceso a información tecnológica a través de sus capacidades de medium, y que esto llevó a la construcción de un poder, prana, Vril que hacía volar un disco volante similar al Vimana, carruaje celestial, descrito en los antiguos textos sánscritos del Bhagavad Gita y en el Ramayana. Estos trabajos fueron de gran interés en los círculos ocultistas vieneses debido a su fuente aria. Esta información provenía del sistema solar de Aldebarán y se cree que esta información canalizada venía de la edad zodiacal de Tauro como una visión remota del antiguo Vimana o de un futuro que habría de venir. Lo más interesante es que al parecer tanto Orsic como toda su hermandad femenina desaparece misteriosamente en el año 1945. Las Valquirias o Valquirias son Disir, entidades femeninas menores que servían a Odín bajo el mando de Freyja, en la mitología nórdica. Su propósito era elegir a los más heroicos de aquellos caídos en batalla y llevarlos al Valhalla donde se convertían en Einherjar. Esto era necesario, ya que Odín precisaba guerreros para que luchasen a su lado en la batalla del fin del mundo, el Ragnarok. Su residencia habitual era el Vingolf, situado al lado del Valhalla. Dicho edificio contaba con 540 puertas por donde entraban los héroes caídos para que las guerreras los curasen, deleitasen con su belleza y donde también sirven hidromiel y cuidan de la vajilla y las vasijas para beber. Sigrun, su nombre significa conocedora de los misterios o hechizos de la victoria. No hay duda de por qué era tan importante eliminarla por los hombres de negro. Es un misterio que ha intrigado a Noruega por cerca de 50 años. En noviembre de 1970, el cuerpo gravemente quemado de una mujer fue encontrado en un lugar remoto del valle de Isdalen, en Noruega. Alguien había cortado las etiquetas de su ropa y rasgado las marcas distintivas de sus pertenencias como una forma de impedir que pudiera ser identificada. Cuando la policía comenzó a investigar su muerte, descubrieron rastros de mensajes codificados, disfraces e identidades falsas, pero nunca pudieron resolver el caso. Un caso idéntico al de Jennifer Fairgate, las dos viajeras del tiempo, las dos asesinadas en Noruega. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba. Supercrack Estrella presenta: ¿quién es Jennifer Fairgate, mujer no identificada de misterios sin resolver? Hoy en Supercrack Estrella, hablaremos de otro viajera del tiempo, que pasó a la historia como Jennifer Fairgate. Su nombre secreto en clave era Gudrun, no confundir con la otra viajera del tiempo llamada en clave Sigrun, ya que los nombres son muy parecidos y puede llevar a confusión. Gudrun. Se dice en algunas partes de internet, y algunos libros, que los nazis tuvieron una poderosa aliada. Una bella mujer que no solamente podía comunicarse con extraterrestres, sino que le dio a los nazis los planos para construir platillos voladores. Esto es lo que se puede encontrar en internet de Maria Orsic, la medium que ayudó a crear los ovnis nazis. A Maria Orsic se le unieron 5 mujeres más, que se convirtieron en mujeres viajeras del tiempo, gracias a un invento llamado campana nazi, que era una máquina de tiempo. Una de estas 5 mujeres era Gudrun, que repito, no confundir con Sigrun. Gudrun fue conocida como la mujer llamada Jennifer Fairgate. Se dice que todo empezó por el año de 1910, cuando Maria ya se había dado cuenta de sus poderes. Ella podía comunicarse con inteligencias extraterrestres por medios de su mente. Gracias a eso, terminó poniéndose en contacto y trabajando con la Thule Society, una sociedad alemana que se encargaba de investigar fenómenos paranormales. De esta sociedad se ha especulado mucho, en especial de la posible creación del viaje en el tiempo, pero esa es una historia para otro día. Dentro de la Thule Society, ella conoció a un grupo de chicas similares a ella, jóvenes, con largas cabelleras, hermosas y con poderes mentales. Entre estas estaban las que ya he hablado en muchos de mis vídeos: Sigrun, la viajera del tiempo asesinada en Noruega en el año 1970, a la que la policía noruega le puso el nombre de Mujer de Isdal, y la otra viajera del tiempo de la que hoy nos toca hablar era Gudrun, otra viajera del tiempo, también asesinada como no en Noruega en el Hotel Plaza, en el año 1995, a la que la policía noruega le puso el nombre de Jennifer Fairgate.
Las chicas mediums fundaron la Sociedad Brill y parecía más un culto que algo científico, puesto que todas debían mantener sus cabelleras muy largas para mejorar su conexión con el universo. Primer contacto con extraterrestres. Una vez creada esta sociedad, decidieron comenzar a explotar sus propios poderes, y durante una sesión, María logró contactar a una raza extraterrestre. Esta civilización le dio una serie de instrucciones que terminaron por ser planos para una nave espacial. El idioma por el que se comunicaron con ella era el sumerio, y el mensaje era muy técnico. Eventualmente, al darse cuenta de lo que tenían entre manos, decidieron acercarse a los científicos nazis, quienes pudieron construir el primer prototipo de platillo volador en 1922 gracias a la ayuda de varios multimillonarios alemanes. La primera prueba fue un fracaso, pero la segunda obtuvo los resultados deseados. El platillo pudo volar tomando como base ese modelo. Comenzaron a realizar otros más, mejorando los prototipos hasta el año 1945. En ese año, antes de que acabara la guerra, se dice que María y su sociedad se enteraron del resultado de la guerra gracias a mensajes de extraterrestres. Por lo que decidieron abandonar Alemania y su paradero final nunca se conoció. Posibles finales. Hay quienes dicen que la Sociedad Brill logró llevarse un prototipo de platillo volador, mientras que otros dicen que se fueron a Noruega y desde allí a la Antártida. Una última cosa muy curiosa es que esta historia parece haber inspirado la historia de Gantz, un manga que tiene un giro de trama muy similar a esto. Con alemanes millonarios involucrados, mensajes extraterrestres y una chica que traduce los mensajes para crear tecnología fuera de este mundo. Gantz es un manga seinen creado por Hiroya Oku en el año 2000, combina la acción, la ciencia ficción, y las relaciones personales en el Japón contemporáneo, donde un grupo de personas, las cuales normalmente mueren en accidentes, aparecen en un enigmático apartamento en el cual se impone una gran esfera negra llamada Gantz. Poco después de su llegada y confusión, la esfera les indica que efectivamente han muerto y son obligados a cumplir las órdenes o misiones que el ser que habita dentro de la esfera les encomienda, obteniendo como premio el conservar sus vidas, si sobreviven al cumplimiento de dichas órdenes. En diciembre de 2006 se clausuró con 20 tomos su primera época, y la segunda en junio de 2009, el manga ha sido adaptado a varios formatos como videojuegos, anime y ranove. El manga regresó con su episodio 304 el 1 de octubre de 2009. Por su contenido sangriento y sus escenas de desnudos, fue censurada en algunos países. En este video busque las escenas más suaves de poner. Gran esfera negra, sería como la máquina del tiempo. El contacto con otro mundo. Un buen día de febrero de 1917, cuando contaba con 22 años, la vida de María Orszczyk cambiaría para siempre. Según las palabras que le reveló a su padre, María tuvo un contacto muy breve pero preciso con seres de otro mundo. Afirmó ver una figura brillante y muy esbelta de casi 2 metros. Esta comenzó a comunicarse de manera telepática con María diciendo lo siguiente: somos alienígenas de Aldebarán, estamos ubicados a 65 millones de años luz de la Tierra en la constelación de Tauro. Al día siguiente, María fue invadida por un intempestivo deseo de escribir. Tomando varias hojas blancas comenzó su tarea. Sin entender lo que hacía, comenzó a poner por escrito multitud de gráficos, bocetos y símbolos que no eran de este mundo. Dichos escritos también mostraban dibujos de máquinas voladoras, alas con círculos, medidas, gráficos y números sin fin. Cuando al final salió de este trance, había redactado un sinfín de manuscritos con simbología que nadie podía explicar. Sus padres no buscaron ayuda pensando que esto era ocasional, pero la verdad es que María tenía un espíritu emprendedor y quería saber de qué se trataba esto. Si era un don o por el contrario una maldición. Comienza su carrera. El segundo mensaje que recibió de la misma fuente hizo que mostrará a todas luces su capacidad como emprendedora. Este fue: contacta a Gudrun, Sigrun, Traute y Eike. Ellas estarán aguardándote en Berlín. Sin pensarlo 2 veces, María Orszczyk se mudó a Berlín tras la búsqueda de su nueva visión. Al llegar a Berlín se une a la sociedad secreta Thule de origen grecorromano. Fue en esta ciudad donde conoció a otras mujeres que sufrían los mismos episodios. Una vez que conoció a las mujeres de las que escuchó en la visión, decidió formar su propia sociedad con el fin de poner por obra el conocimiento científico recibido. Dicha sociedad secreta fue llamada Sociedad Brill. Ponen los cimientos de su obra. Mientras tanto, estas mujeres, caracterizadas por su gran belleza, usaban su tiempo y recursos para el progreso de su obra. Comenzaron a tener reuniones y diálogos con figuras prominentes del gobierno alemán. Entre estos, el profesor Schumann, quien llegaría a ser una turbina de impulso a su gran proyecto.
El profesor Schumann se sintió impresionado por el gran proyecto que lideraba esta mujer. Fue por esto que pidió a Maria Orchitsch que le mostrara si tenía documentación de todo lo que le había hablado, es decir, de la posibilidad de crear naves espaciales capaces de viajar en el espacio hasta Aldebarán. Cuando ésta le mostró los escritos, el profesor reconoció los caracteres como escritura sumeria. Después de esto estuvo dispuesto a colaborar. El ascenso y el ocaso de una gran mujer. Después de que los nazis se ofrecieran a financiar sus proyectos, Maria Orchitsch por fin llegaría a ver su obra hecha realidad. La construcción de la nave Brill 7 fue todo un éxito y después del primer intento de vuelo la emoción subía. La próxima en viajar era Orsic, sin embargo, su proyecto vería el fin al igual que Alemania como imperio. Desde entonces estas mujeres llevan realizando viajes en el tiempo, ellas no envejecen, eternamente jóvenes, gracias a esta máquina del tiempo. Ahora ya sabemos quién era la viajera del tiempo Gudrun. ¿Cómo fue su muerte en el año 1995? Conocida solo por el alias Jennifer Feigate, la misteriosa mujer que aparece en el segundo episodio de Unsolved Mysteries Ball. Se registró en una habitación de hotel en Oslo en 1995 y nunca salió. Más de 2 décadas después, su verdadera identidad aún no se ha descubierto, pero el co-creador Terry Meurer confía en que alguien, en algún lugar, sepa quién es ella. ¿Alguien la conoce?, dijo Meurer a Teurap, simplemente creemos que alguien va a reconocer el rostro de esta mujer, aunque sea solo un boceto de ella. Los detalles peculiares del caso han dejado perplejos continuamente a los investigadores. Encontrada muerta de un aparente suicidio sola en su habitación de hotel, el nombre Feigate, con el que se registró en el Oslo Plaza Hotel de Noruega, era un nombre falso. No se encontraron tarjetas de crédito, identificación, pasaporte u otros efectos personales identificativos en su habitación. Lo que es aún más extraño es que las etiquetas de toda su ropa fueron cortadas inexplicablemente, no había señales de ropa interior entre sus pertenencias. La esperanza para el caso de la mujer misteriosa, como con todas las historias cubiertas en misterios sin resolver, es que publicarlo frente a una audiencia global conducirá a nueva información que finalmente podría abrirla de par en par. Ella pertenece a alguien, dijo Meurer, espero que alguien se presente sabiendo que su familia todavía quiere saber dónde está su hija, qué le pasó a su hija, o una hermana, un hermano, un amigo. Se cree que Feigate, a veces Fergate, creció en Alemania o en algún lugar de Europa, pero poco más se sabe sobre la mujer que se registró en la habitación 2805 del Hotel Oslo Plaza el 31 de mayo de 1995. También existe cierto debate sobre si se suicidó, como sugiere la posición de su cuerpo, o si fue asesinada y posada de esa manera. Luego por el asesino. Meurer se inclina hacia la última explicación. Tienes que preguntarte, si fue un suicidio, por qué se tomó la molestia de deshacerse de mucha ropa y algunos de los pertenencias que trajo, dijo Meurer. Tienes que preguntarte por qué haría eso, cortar las etiquetas, deshacerse de cualquier tipo de información de identificación, eso no parece lo que haría una persona que se iba a suicidar. Me inclino, supongo, a pensar que fue asesinada. ¿Pero quién la asesinó? Ella añadió, siento que hay muchas más pistas que apilar del lado del asesinato en lugar del suicidio. Aunque aún no se han encontrado pistas, Meurer tiene la esperanza de que la serie de Netflix finalmente lidere a una ruptura en el caso de Feigate. Se siente como si alguien fuera capaz de reconocerla y acercarse, dijo, tenemos muchas esperanzas de que este caso se resuelva después de todos estos años. Si tiene información sobre su identidad, envíe un correo electrónico a jennifer@bg.no o visite unsolved.com. Unsolved Mysteries Ball 2 ahora se transmite en Netflix. Parece mentira que tanta investigación, y no sean capaces de ver que este caso de Jennifer Feigate, es una copia exacta del asesinato de la mujer de Isdal en el año 1970, esto demuestra que en realidad no quieren saber la verdad. La mujer de Isdal en 1970 y Jennifer Feigate, en 1995 son dos casos idénticos, los dos casos ocurridos en Noruega, mujeres sin identificar, mujeres que se alojan en hoteles, mujeres que luego descubren que pertenecían a alguna parte de Alemania por su ADN, mujeres que hablaban el alemán entre otros idiomas, mujeres que no tenían etiquetas en la ropa. ¿Cómo es posible que no se den cuenta de que estos dos casos son idénticos? Hasta vestían con ropa negra tanto una como la otra, solo cuentan lo que quieren y lo otro no lo dicen para que no pueda ser relacionado. Pues bien, yo, el canal más censurado de YouTube en el mundo, digo que eran dos viajeras del tiempo conocidas como Sigrun y Gudrun. Gudrun era de que trata el caso de Jennifer Feigate en Misterios sin resolver.
Lo único que sabemos sobre ella es que un miércoles por la noche a finales de mayo de 1995, una mujer se registra en el Plaza Hotel, que en ese momento era el hotel de lujo más importante de Oslo. Así arranca el episodio de la serie de Netflix que cuenta la historia de una mujer que fue hallada muerta en su habitación, 3 días después de hospedarse, luego de que se escuchara un disparo proveniente del interior. Jennifer Fairgate fue el nombre con el que la mujer se registró, sin embargo, ese no era su nombre real, otorgó un nombre, dirección y fecha de nacimiento falsos cuando se hospedó en el hotel. Cuando hallaron su cuerpo no había identificación oficial, licencia de conducir, llaves de auto o casa, ni siquiera pasaporte. Tampoco cargó con objetos que son cotidianos para un viaje: cepillo de dientes, maquillaje, peines, ni un solo artículo de tocador. Su ropa era igualmente extraña. Muchas prendas para cubrirse, suéteres, gabardinas, chaquetas, pero nada para el inferior del cuerpo y todas las piezas tenían las etiquetas removidas. Mientras las autoridades comenzaron a indagar más sobre la identidad de Jennifer Fairgate, el caso se tornaba cada vez más extraño. No había familia a quien pudiera notificarse su fallecimiento, en la habitación solo había huellas dactilares de la mujer, mismas que fueron enviadas a la Interpol sin ningún resultado. Aunque en un inicio, catalogaron la escena como un suicidio, fue entonces cuando pensaron que se trataba de algo más. ¿Hubo algún sospechoso de la muerte de Jennifer Fairgate? Cuando Jennifer hizo la reservación para hospedarse en el hotel, hizo una reservación a su nombre y la de un hombre al que llamó Lois Fairgate, de quien tampoco puede confirmarse su existencia. Uno de los empleados del mostrador del alojamiento creyó haberlo visto, pero esto tampoco puede comprobarse. La policía no sabe qué creer, comenta Lars Wegner en el documental, y es que realmente no hay un sospechoso tangible a quien señalar en la investigación. ¿Cuáles son las teorías respecto a la muerte de Jennifer Fairgate? El hecho más escalofriante del caso de Jennifer Fairgate es que no hay ningún rastro de quién pudo haber sido esta persona. Luego de que se cerrara la investigación en 1996, nadie acudió al funeral de la joven. Amigos, familiares, conocidos, nadie. Una de las principales teorías que se menciona en el episodio fue la de Jennifer presentando problemas psiquiátricos por los cuales no querría que nadie supiera de ella al morir, pero la suposición del suicidio es improbable debido a que no se halló pólvora en las manos de la joven. También se contempla la posibilidad de que Jennifer Fairgate fuera una espía de alguna agencia secreta que fue asesinada. Según comenta Oal Kaldager, jefe de inteligencia de Noruega, sería normal que la agencia para la que trabajaba notificara a sus familiares y les ofreciera una compensación a cambio de no hablar sobre el tema en lo absoluto, pero esto tampoco puede comprobarse. Gracias a los bocetos que Lars Wegner generó basados en su investigación, se conoce un poco de lo que fue el rostro de Jennifer Fairgate. El mismo periodista exhumó el cuerpo de Jennifer para tener un perfil de ADN completo de la mujer. Era de descendencia europea y de acuerdo a los informes policiales, uno de los empleados del hotel dice que hablaba alemán con acento del este de Alemania. Ella podría haber sido de Alemania Oriental, o por lo menos vivió ahí una buena parte de su vida. Aún así, no hay manera de identificarla a través del ADN, porque no hay perfiles que coincidan. La otra viajera del tiempo, la mujer de Isdal conocida con el nombre en clave Sigrun, las nuevas pistas sobre una misteriosa muerte que intriga a Noruega desde hace 50 años. El cuerpo incinerado de una mujer aparece en un remoto lugar conocido como el Valle de Hielo, Isdalen, en la localidad de Bergen, Noruega. Se han cortado las etiquetas de su ropa y se han eliminado marcas distintivas de sus pertenencias. La policía pronto descubrirá mensajes codificados, disfraces, identidades falsas. Eso fue en 1970 y el misterio de su muerte nunca se ha resuelto. En 2018, un podcast de la BBC, titulado The Atinise Valley Muerte en el Valle de Hielo, posibilitó encontrar más pistas sobre su muerte. Recordemos que en Bergen los nazis escondieron una de sus máquinas del tiempo. Durante el presente año 2020 se cumple medio siglo del hallazgo del cuerpo de una mujer en un lugar remoto, el conocido como Valle de Hielo, a 460 kilómetros al oeste de Oslo, concretamente en las montañas alrededor de la localidad de Bergen. Los años no han servido para resolver las múltiples incógnitas que hay sobre el caso, un fascinante dossier en el que cabe de todo. Incluso una posible trama de espías.
La historia que se comparte hoy es la misma que se lleva contando desde el 29 de noviembre de 1970, momento en el que un hombre y sus dos hijas hallaron el cuerpo totalmente calcinado, el apartado paraje, en consonancia a la grotesca estampa del cuerpo tendido sobre unas rocas y con los brazos extendidos, dio nuevos aires a la denominación que los lugareños daban a ese valle de Isdalen. Al parecer, los nativos del lugar han contado durante generaciones que era un sitio propicio para el suicidio de muchos desgraciados durante la Edad Media. Además, a lo largo de los años se habían producido en aquellos mismos rincones varios accidentes mortales, lo que acrecentaron la funesta fama del Valle de la Muerte, que contaba con una suerte de maldición que seguía vigente y al que únicamente le restaba un caso de un importante alcance mediático para ser tenido en cuenta durante finales del siglo XX y sobre todo en este inicio del XXI como marca propia de ese turismo dark en auge. La identificación de aquel cadáver sigue siendo una incógnita, y desde el primer momento los investigadores supieron muy bien por qué. Además de los signos evidentes, tanto las etiquetas de la ropa que portaba como las marcas distintivas de sus otras pertenencias habían sido cortadas o rasgadas premeditadamente. Aunque había algo que quedó bastante claro casi desde el primer momento. Aquella mujer no era una excursionista ni tampoco una lugareña. ¿Por qué? Sobre todo por la ropa que llevaba. Durante los 50 años transcurridos desde el crimen, criminólogos, periodistas y otros investigadores han intentado sacar algo en claro de todo el asunto, que se fue complicando a la par que hallaban nuevos indicios, que no hicieron más que complicar una trama que sigue sin acto final. Lo que se supo en base al cuerpo no han sido pocos los intentos por contestar a las muchas preguntas que suscita el caso, aunque la más importante sigue sin respuesta. Obviamente, se trata de la identidad de aquella víctima que fue calcinada. Los mayores esfuerzos vinieron de propio suelo noruego. Hace unos años, el portal de noticias NRK decidió reabrir el dossier de esta investigación, tratando de reconstruir los acontecimientos y de tirar de los cabos sueltos para deshacer el entuerto. También la BBC se interesó, contactando con varias de las personas que tuvieron acceso a los indicios en un primer momento. Estaba fuera del camino, era un lugar inusual para dar una caminata, le dijo a la BBC Carl Alboras, un abogado policial que estuvo entre los primeros funcionarios llamados al lugar. La parte de adelante del cuerpo estaba toda quemada, incluyendo el rostro y la mayor parte del cabello, indica. Hubo un par de detalles que Alboras indicó, al ser noviembre, mes muy frío en aquellos lares, no pudo determinar cuánto tiempo llevaba la víctima en el lugar. Tampoco pudo descifrar el modo en que fue quemada, pero sí que reparó en que no había quemaduras en su espalda. Esto le llevó a razonar que quizás se lanzó de espaldas, evitando esos graves daños por el fuego en esa zona. Había varios objetos en el lugar concreto donde se llevaron a cabo las primeras investigaciones. Entre ellos se pudieron contar joyas, algunas botellas, una sombrilla rota y un reloj. Asimismo, había unas medias de nylon y un par de boyas de goma, aunque había algo que no encajaba, como señaló uno de los forenses, que se convenció de que algunas de esas pertenencias no eran de la mujer. Él lo tenía claro. Ni el reloj ni las joyas eran de la víctima. Parte de la escena del crimen había sido adulterada para confundir. Por no hablar del detalle del rasgado de marcas o el corte de las etiquetas de la ropa. La colocación y ubicación de los objetos que rodeaban el cuerpo eran extrañas, parecía como si hubiese habido un tipo de ceremonia, dijo Tormod Bones, el forense en cuestión. Había estado vistiendo muchas prendas de ropa de materiales sintéticos y toda esa ropa había sido quemada. Más allá de esos detalles, los investigadores dieron una serie de claves sobre la fallecida. Su altura era de unos 64 metros, tenía el pelo largo y de color marrón, recogido en una cola con una cinta azul y blanca, ojos igualmente marrones, orejas pequeñas y cara redonda. Su edad oscilaba entre los 25 y los 40 años. Poco más podían añadir los responsables del caso, que trataron de encontrar en la cercana localidad de Bergen algunos testimonios que sirvieran para saber más sobre aquel sospechoso crimen. La altura tanto de la mujer de Isdal como el caso de Jennifer Fairgate, corresponde a mujeres bajitas, como corresponde a mujeres que son de una época pasada. Ellas eran viajeras del tiempo. Mientras los investigadores hacían avances que se detallarán un poco más adelante, el cuerpo siguió mostrando evidencias. Se encontró una contusión inexplicable en el lado derecho del cuello, que podría haber sido el resultado de un golpe o una caída. No había señales de que la mujer hubiera estado enferma. La autopsia mostró que la mujer nunca estuvo embarazada o tuvo hijos. Además, la víctima presentaba unos dientes de oro, algo bastante inusual en aquellos lares. Este último detalle, por cierto, no se usó durante la investigación.
Es bastante probable que tuviera una muerte dolorosa, pues había sido quemada viva. De ahí que, por algún motivo que se desconoce, se arrojara de espaldas donde fue encontrada, evitando las quemaduras en esa zona. Había partículas de humo en sus pulmones, lo que demuestra que la mujer estaba viva mientras se estaba quemando, dice Bones. Encontraron un rastro de gasolina en el suelo debajo del cuerpo de la mujer, por lo que las autoridades confirmaron que se usó el combustible para generar aquel fuego. La sangre tenía una alta concentración de monóxido de carbono. Los expertos también notaron que tenía entre 50 y 70 pastillas para dormir, de una marca extranjera llamada Fenemal, en el estómago, aunque no habían sido totalmente absorbidas en su torrente sanguíneo antes de morir. La autopsia concluyó que la mujer murió a causa de una combinación de envenenamiento por monóxido de carbono y la ingestión de una gran cantidad de pastillas para dormir. En un principio se habló de suicidio, versión apoyada por el jefe de la policía de Bergen. Sin embargo, muchas personas encuentran esta hipótesis difícil de creer. Sobre todo si se apoyan en los múltiples indicios y en el extraño comportamiento de la víctima en los días previos a su muerte. A pesar de ello, el caso fue cerrado pocos meses después, en febrero de 1971, un mes más tarde en marzo de 1971 una nave nodriza surgió del Ártico para recoger a la viajera del tiempo mujer de Isdal. Un submarino de Estados Unidos fotografió a esta nave nodriza, pero la mujer de Isdal no estaba en el punto de encuentro. Ella pasó ya a la historia de las mujeres asesinadas por los hombres de negro. La mujer fue enterrada bajo el rito cristiano, en un ataúd hecho de zinc, que no se descompondrá, y junto a un álbum del entierro. Todo para que en un futuro se pudiera esclarecer su identidad si era reclamada por algún familiar, cosa que no ha ocurrido hasta el momento. ¿Una trama de espías? Lo cierto es que aquellas fechas fueron muy ajetreadas, y la desconocida mujer se convirtió en la comidilla de los vecinos del pueblo. No hizo falta mucho tiempo para dar con las primeras claves. La estación de tren guardaba un par de maletas que hicieron levantar las sospechas de los investigadores, y efectivamente se pudieron relacionar con la mujer. En una de ellas había unas gafas con huellas que coincidían con las de la víctima, en la otra había pelucas, ropa, cosméticos, bolsas de té, crema para eczemas, cepillo y peine, y moneda de varias nacionalidades. El detalle del dinero llamó la atención, además del de la ropa y el resto de pertenencias, cuyas etiquetas y marcas habían sido igualmente retiradas o rasgadas a conciencia. También había una nota codificada misteriosamente, la cual la policía no pudo descifrar hasta un tiempo después, y que supone una de las claves más misteriosas del caso, pues se trataba de anotaciones sobre los movimientos de la víctima en los días previos a su muerte. Por ejemplo, el código 22 o 28P significa las fechas, 22, 28 de octubre, de que se encontraba en París. O 29PS es el día en que viajó de París a Stavanger. O 29S coincide con la fecha de su llegada a Stavanger, 29 de octubre. Y o 30BN5 coincide con su estancia en Bergen, del 30 de octubre al 5 de noviembre. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.